Una de las varias teorías de la conspiración alrededor de la pandemia es que el coronavirus fue producido como un arma biológica. Un primer problema con esta idea es que nunca queda claro quién se supone que la creó o con qué propósito. Por ejemplo, si fue China o Estados Unidos o alguien más. He oído decir que el virus que produce el COVID es un arma biológica diseñada ¿para qué? Por ejemplo, para matar a los más vulnerables, disminuir la población, manipular los mercados, arruinar la economía de China, arruinar la economía de Estados Unidos, arruinar la economía de Rusia, implantar el capitalismo, implantar el socialismo y casi hasta arruinar Raccoon City. O que es un arma biológica que estaba en diseño por parte de... otra vez hay incoherencias. China o Estados Unidos, para dominar a Estados Unidos o a China, y así frenar la influencia comercial o impedir que frenen la influencia comercial de China o de Estados Unidos. Todas estas ideas son contradictorias entre sí y los conspiranoicos nunca se deciden sobre cuál es la hipótesis supuestamente correcta. De cualquier forma, al menos dos argumentos llevan a creer que esta idea está equivocada, es decir, que el coronavirus no fue creado en un laboratorio. El primero y el más difundido es el argumento a partir de la biología del virus. No voy a profundizar mucho en este argumento porque es más o menos bien conocido, pero la idea básica está basada en el análisis genético del virus. Este virus es muy similar al que produjo la epidemia del SARS en Asia a inicios de este siglo. Presenta cambios tan minúsculos y aleatorios que serían imposibles de realizar con la tecnología de hoy en día. Por lo que la evidencia indica que lo más probable es que el virus se haya originado naturalmente. Como dicen los autores de este artículo, si se hubiera realizado la manipulación genética, probablemente se habría utilizado uno de los varios sistemas de genética inversa disponibles para los beta coronavirus. Sin embargo, los datos genéticos muestran irrefutablemente que el SARS-CoV-2 no se deriva de ningún esqueleto de virus usado previamente. Además, al menos desde hace 15 años se sabe que los murciélagos son repositorios naturales de virus como el SARS. E incluso había habido alertas de parte de científicos especializados en el tema para brindarle más atención a la bioseguridad de los mercados húmedos de comida. Hoy por hoy parece que aunque el repositorio natural de estos virus son los murciélagos, el SARS-CoV-2 podría haber brincado, por decirlo así, de los murciélagos a los pangolines y de ahí a los seres humanos. Este proceso de contagio desde los animales a los seres humanos se conoce como zoonosis. Por otro lado, inicialmente se difundió la noticia falsa de que el virus tenía en su genoma secuencias del VIH. Esto ya se ha demostrado como falso. Pero hay otro argumento que no he visto difundido y me parece que también es bastante bueno. Este se basa en dos premisas. La primera viene de la epidemiología y nos dice que una pandemia es un fenómeno caótico. La segunda viene de la teoría de juegos y nos dice que una estrategia dominada no es racional. Juntas, estas dos premisas implican que diseñar un virus con capacidad de convertirse en pandemia no es racional. Vamos a explicar los conceptos involucrados y cómo se da la implicación. Si yo compro una pistola que cuando intento disparar me explota en las manos, pues es una pésima pistola, ¿no? Es decir, un arma se usa para dañar a lo que sea que esté dirigida. Y si daña a quien la usa cuando tiene la intención de dañar a alguien más, pues difícilmente va a contar como arma. Entonces podemos suponer que al diseñar una arma biológica, quien pague por ello preferiría que fuera un arma, vamos a decirlo así, dirigida. Que uno puede usarla contra un objetivo sin que te exploten las manos. Pagar por un arma biológica que terminará por infectarte a ti y a tu propia comunidad y que incluso hay una probabilidad no despreciable de que te mate, pues una mente maestra de los crímenes preferiría un arma mucho más capaz de ser dirigida a objetivos específicos. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Una epidemia es un fenómeno caótico, en el sentido de la teoría de los sistemas dinámicos. Es sensible a las condiciones iniciales. A su vez, esto significa que si partimos de condiciones un poco distintas, después de un tiempo nos vamos a encontrar en condiciones muy distintas. ¿Por qué? Porque una epidemia tiene una fase de crecimiento exponencial. La tasa a la que aparecen nuevos casos cada día es proporcional a los casos que ya están confirmados ese día. Además, la definición técnica de sensibilidad a las condiciones iniciales, que es tener un exponente positivo de Lyapunov, casa bastante bien con esta idea de crecimiento exponencial. Bueno, pues el problema con los fenómenos caóticos es que son impredecibles. Es decir, a partir de conocer cómo es que una epidemia se comporta en un momento, es difícil predecirla con suficiente precisión a largo plazo. Pero algo impredecible también es algo difícil de controlar. Veámoslo así. La gente maneja autos porque estos se controlan fácilmente. Aprietas pedales, giras el volante, mueves una palanca y el auto, si funciona bien, hace lo que le ordenas. Pero si al girar el volante a la derecha el auto virara a la izquierda algunas veces, o se detuviera otras, o tocara el claxon otras, sin patrón alguno, este comportamiento impredecible haría que el coche no se pudiera controlar. Y por ello sería inútil para el propósito para el que se creó. Todo esto significa que un arma biológica que se expandiera de forma impredecible, como de hecho lo hace la epidemia del COVID, no podría controlarse. Es decir,
nadie podría estar seguro de cómo se expandiría. Por ejemplo, nadie podría saber si o no la epidemia terminará por infectar a su propio país o a él mismo. Y ya estamos viendo con qué facilidad se ha expandido el virus por todo el mundo cuando tiene esta combinación óptima para el virus de infecciosidad y letalidad. Es una mejor estrategia desarrollar armas mucho más enfocadas. Un dron que lanza bombas, digamos, no representa ese riesgo de autocontagio que sí representa una enfermedad infecciosa. Básicamente mi argumento es que las armas tradicionales, como cuchillos o misiles o incluso bombas, son mucho más fáciles de controlar que un virus altamente infeccioso que puede provocar una pandemia. Es decir, una epidemia a nivel global. Esto nos lleva a la segunda premisa del argumento, que se basa en la teoría de juegos. Primero definamos el concepto de estrategia. Una estrategia es un plan de acción completo, por decirlo así. Dice qué hacer en cada situación que pudiera suceder en una circunstancia, es decir, en un juego. Bueno, ahora podemos definir el concepto de estrategia dominante. Se dice que una estrategia es dominante si el usarla siempre lleva a mejores resultados que las otras estrategias que podría elegir el sujeto, sin importar lo que hagan los demás sujetos. También se dice que una estrategia está dominada si hay alguna estrategia que siempre lleve mejores resultados que la dominada. El punto importante es este: una persona racional nunca elegiría una estrategia dominada. ¿Por qué? Bueno, pues porque usar una estrategia dominada significaría que siempre estamos obteniendo resultados peores que los que podríamos obtener. Pero una persona racional busca obtener los mejores resultados que puede, ya sea para ella o para su grupo o para toda la humanidad. Lo que importa es que cualesquiera que sean sus objetivos, busca lograr los mejores que pueda. Además, sabemos que el uso de epidemias caóticas es una estrategia dominada. ¿Por qué? Pues porque sabemos que hay armas muchísimo más fáciles de controlar y de predecir. El valor esperado de infectar a los demás países, es decir, el resultado que más probablemente va a tender a suceder en el largo plazo, tendría que ser muy alto para que pudiera compensar las pérdidas que se logran a través de una epidemia caótica. Esto no es probable porque hemos visto que en todo el mundo el virus ha causado daños humanos y económicos enormes. Así hemos concluido que usar un virus altamente infeccioso que provoca una epidemia que crece exponencialmente lleva a un fenómeno caótico. Estos son difíciles de predecir y por ello de controlar, pero existen armas mucho más predecibles y controlables. Esto implica que el uso de virus como armas es una estrategia dominada, es decir, hay cursos de acción con mejores resultados para la gente. Como elegir estrategias dominadas es irracional, al menos si lo haces conscientemente, se sigue que nadie en sus cabales crearía un virus con potencial epidémico como arma. No soy el primero en notar que las armas biológicas son muy mala estrategia, por supuesto. La experta en armas biológicas Catherine Charlotte, por ejemplo, ya mencionaba en 2018 que esto se ejemplificó con la guerra biológica que Japón usó en los 1930s y 1940s. Sin embargo, no había visto que se pusiera este punto sobre las bases epidemiológicas y de la teoría de juegos que me parece que lo fundamentan en el caso del coronavirus. Por supuesto, alguien me podría hacer la siguiente objeción. El agente en cuestión podría no saber que la estrategia que está utilizando es dominada. Si esto es así, no tendría algún incentivo para no seguir ese curso de acción. Este es un buen punto, pero uno supondría que la investigación científica y militar que supuestamente estaría detrás de todo esto ya hubiera notado algo tan sencillo como que es más óptimo utilizar armas dirigibles y controlables, al menos mucho más que una epidemia. Muy bien, gracias por ver este video y dejaré los vínculos a las fuentes en la descripción. Hasta luego.